Para entender la Venezuela de hoy, con sus riquezas y sus crisis, tenemos que viajar al pasado, a una historia de 5 siglos, que comienza con la llegada de los españoles, que transformó para siempre el destino de estas tierras. Venezuela, como la conocemos, comienza a escribirse en 1498 a.C. Era hogar de diversos grupos indígenas. Pero la llegada de España abrió un capítulo nuevo, marcado por la exploración, la fundación de ciudades y la integración del territorio en el mundo atlántico. Los primeros españoles en llegar fueron navegantes y expedicionarios en busca de nuevas rutas y oportunidades. Uno de ellos, Alonso de Ojeda, recorrió la costa venezolana. Poco después, en 1527, Juan de Ampíes fundó Santa Ana de Coro, la primera capital de la provincia. Con estas fundaciones, comenzó a organizarse política y administrativamente el territorio. Durante los siglos XVI y XVII, España impulsó la creación de ciudades que hoy son fundamentales en Caracas, Cumaná, Mérida, Trujillo, Barquisimeto y Maracaibo. Estas ciudades se convirtieron en centros de comercio, agricultura y vida social. Los españoles introdujeron nuevas técnicas agrícolas, ganaderas y artesanales, además de instituciones como cabildos y parroquias. También trajeron su lengua, su arquitectura y una nueva visión del mundo que se mezcló con las realidades locales. Uno de los productos más importantes de la época colonial fue el cacao. Este oro marrón convirtió a Venezuela en un punto clave del comercio internacional. Gracias a él, surgieron grandes haciendas, puertos y rutas comerciales que conectaban el territorio con España y el Caribe. Las familias criollas, descendientes de españoles, nacidos en América, se enriquecieron y ganaron gran influencia como productores y comerciantes. Con el tiempo, la sociedad colonial evolucionó. Los criollos tenían poder económico, pero los altos cargos políticos estaban reservados para los españoles nacidos en la península. Esta desigualdad generó tensiones que se acumularon durante décadas. A finales del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración, los cambios en Europa y el ejemplo de otras independencias inspiraron a los criollos venezolanos. Así, en 1810, comenzó el proceso que llevaría a la independencia. Tras años de duras campañas militares, en 1821, se consolidó un nuevo país. Venezuela inició su camino como nación independiente, pero la huella española permaneció en su lengua, su cultura, su religión, su arquitectura y su identidad. Tras la independencia, el siglo XIX fue una época de cambios constantes. Venezuela vivió periodos de inestabilidad, con disputas regionales y transformaciones políticas. La falta de instituciones sólidas y la complejidad del territorio hicieron que el país avanzara lentamente hacia la consolidación de un Estado moderno. Pero a principios del siglo XX, todo cambió. El descubrimiento y desarrollo del petróleo transformaron por completo la economía y la sociedad. Se construyeron carreteras, ciudades modernas, centros educativos y nuevas infraestructuras. Venezuela se integró en la economía global y vivió momentos de gran prosperidad, aunque también enfrentó dificultades cada vez que los precios del petróleo variaban. En la segunda mitad del siglo XX, el país experimentó una etapa de crecimiento y modernización, pero también de desafíos sociales y económicos. La dependencia del petróleo se convirtió en un factor decisivo, aun cuando el mercado internacional era favorable. El país prosperaba. Cuando caía, surgían tensiones. A finales de los años 90, una profunda crisis económica y social abrió la puerta a un nuevo proyecto político que prometía cambios profundos. Este proyecto, conocido como la Revolución Bolivariana, transformó la estructura del Estado, la economía y la vida pública del país. En 2013, tras la muerte de su líder, se convocaron elecciones para elegir a su sucesor. En ese contexto, Nicolás Maduro, quien había sido canciller y vicepresidente, se presentó como candidato del oficialismo. Según los resultados oficiales, Maduro obtuvo la victoria en unas elecciones muy ajustadas
y asumió la presidencia, continuando la línea política que había dominado el país durante los años anteriores. Durante su gobierno, Venezuela enfrentó una serie de desafíos económicos y sociales. La caída del precio del petróleo afectó gravemente la economía. A esto se sumaron problemas de producción interna, una inflación elevada y fuertes tensiones institucionales. Estos factores generaron un ambiente complejo que marcó la vida cotidiana de millones de venezolanos. A pesar de las dificultades, el proyecto político iniciado años antes se mantuvo en el poder. Algunos analistas explican que esto fue posible gracias al apoyo de sectores del Estado, de instituciones clave y de una parte de la población que respaldaba la continuidad del modelo. Otros expertos señalan que la fragmentación de la oposición y la falta de acuerdos internos también influyeron en la permanencia del gobierno en el poder. En el ámbito internacional, distintos países reaccionaron de maneras muy diferentes. Algunos gobiernos mantuvieron relaciones estrechas con Venezuela, mientras que otros adoptaron posturas críticas. Entre estos últimos, Estados Unidos tuvo un papel destacado. Según ciertos sectores y analistas, Estados Unidos aplicó medidas diplomáticas y económicas con el objetivo de influir en la situación política del país. Otros especialistas interpretan estas acciones de forma distinta, señalando que su verdadero impacto ha sido un constante motivo de debate. La situación actual de Venezuela es el resultado de una larga cadena de acontecimientos: la herencia colonial, la construcción de una sociedad hispanoamericana, los cambios del siglo XIX, la riqueza petrolera del siglo XX, la polarización política, las transformaciones del siglo XXI y la influencia de actores internacionales. Cada una de estas etapas ha dejado huellas que nos ayudan a entender el presente. A pesar de todas las dificultades, Venezuela conserva inmensos recursos, una cultura vibrante y una identidad fuerte que pueden impulsar su futuro. Su camino continúa y su historia sigue escribiéndose día a día, con la esperanza de un nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias.